¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bendecida o no? ¿Sí? Bueno, antes de iniciar, prometo no tardarme. Siempre me reclaman cuando alguien se entera que voy a estar aquí arriba, me reclaman. No tienes más de media hora. No digo nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Bueno, antes de iniciar me gustaría compartirles cómo el Señor me hace sentir lo que hay que hablar el domingo que me toca estar aquí arriba, ¿no? Yo creo que el Señor le habla a sus hijos de distintas formas, ¿vale? En los últimos domingos que he estado aquí arriba, la forma en cómo el Señor me ha puesto en mí el tema que hay que tocar siempre es en la alabanza. En los últimos domingos ha sido en la alabanza cuando el Señor me da el tema que hay que hablar. Pone en mi mente, pone el tema y en mi corazón me hace sentir que eso es lo que hay que tocar el próximo domingo, ¿ah? Es como una alerta que me da el Señor que me dice: te va a tocar predicar el siguiente domingo. Antes de que la pastora me lo diga, el Señor ya me lo puso en la cabeza, ¿no? Y le comentaba ayer a Rose, el domingo pasado el Señor me hizo sentir el tema, pero cuando me fui la pastora no me dijo nada. Entonces dije, entonces yo creo que va a ser para después, ¿no? Pero no me dijo el lunes. Entonces seguimos con la misma mecánica. Bueno, el tema de hoy es renovando el fuego de tu casa. El Señor fue el que puso en mí este tema. El tema me lo pone tal y como se lo estoy diciendo: renovando el fuego de tu casa. ¿A qué se refiere o de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, no sé si se han dado cuenta, en el México rural, donde aún no llega tanta tecnología, donde hay que hacer el fuego con leña. ¿Cómo hacen el fuego? ¿Con qué instrumentos hacen fuego en esos lugares? Para hacer que esa madera prenda. Con piedras. Algunos lo hacen todavía con piedras, golpeando las piedras, hacer una chispa y encienda la madera. Pero las mujeres, que principalmente son las que prenden el fuego, tienen que estar atentas de que no se apague el fuego, ¿sí? Porque si no va a ser mucho más trabajo volver a encender la madera para poder preparar la comida, para levantarse en la mañana, poner el nixtamal, para preparar el desayuno, ¿sí? Cuando no sé si alguien se ha ido de campamento en algún momento, hay que prender fogatas en algunos lugares para evitar que ciertos animales se acerquen. Y cuidadito donde se apague el fuego en la noche, porque no sabemos qué peligro pudiésemos correr en ese lugar por no haber fuego. Más o menos de esto va la temática del día de hoy. Nos vamos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículos del 12 al 13. Y dice la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, y una ley que les da el Señor dice: y no se apagará, ¿sí? Bueno, sabemos que esta normatividad que tenemos aquí en Levítico es un mandato que Dios le da a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿vale? Esta normatividad, recuerden la estructura del tabernáculo, debían de tener el altar de los holocaustos siempre con fuego, no deberían de dejar que se apagara el fuego en ese lugar, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hablar hoy lo vamos a manejar en dos niveles. Uno, renueva el fuego de tu casa, hablando de mi casa, mi yo espiritual, mi casa que es templo del Espíritu Santo, renovando su fuego, ¿sí? Esta norma que le da Jehová al pueblo de Israel, a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, la podemos trasladar a nuestras vidas y aplicarla. ¿De qué forma? Si nos vamos a Primera de Pedro capítulo 2. ¿Ya tienen Primera de Pedro?
Pedro capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le están hablando en este libro? ¿A quién? A nosotros. Dice la palabra del Señor: ustedes son un real sacerdocio. Esta palabra, esta frase real sacerdocio realmente se refiere a dos principales elementos. Por una parte se habla de que compartimos el sacerdocio al igual que Jesucristo, pero no un sacerdocio común, sino un real sacerdocio. Somos sacerdotes, llamados a ministrar en la presencia del Señor. Esta palabra que leíamos en Levítico la podemos tomar y trasladarlas en nuestra vida. Y el Señor, con primera de Pedro, te dice, suplantando lo que eran los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento: no debes de dejar que el fuego de tu altar se apague. El fuego de tu altar siempre tiene que estar ardiendo. Nosotros somos un altar, somos un templo del Espíritu Santo. En toda la Biblia, cuando se habla del Espíritu Santo, es tipificado, ejemplificado con fuego. El Espíritu Santo está representado como fuego. Como sacerdotes debemos de mantener el fuego ardiendo. Y cada uno de ustedes, incluido, somos un templo del Espíritu Santo. ¿Quién nos dice que somos un templo del Espíritu Santo? Primera carta a los Corintios capítulo 3, 16, ¿quién lo tiene? Primera a los Corintios 3, 16. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo se refiere en esta parte que le está hablando a los Corintios. Pablo se refiere solo al lugar santo. Cuando Pablo les dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Recuerdan la estructura del tabernáculo: teníamos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pablo en esta parte, cuando les dice que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, con esa palabra templo se está refiriendo solamente al lugar santo y al lugar santísimo. Deja de lado el atrio, porque recuerden que en el atrio, tendrían que lavarse de sus inmundicias, pero el pecado ya no podía traspasar este lugar. Ya el pecado no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Además, recordemos que la gloria de Jehová se manifestaba de forma primordial en el lugar santísimo, cuando descendía la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y se posaba en el arca del pacto. Nos está diciendo el apóstol Pablo: ustedes son un templo, pero no cualquier templo, son un templo especial, donde la gloria de Jehová se manifiesta en cada uno de ustedes, donde viene el fuego del Espíritu Santo y se posa en cada uno de nosotros. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, en ese momento yo me convertí, y cada uno de ustedes se convirtieron en una casa del Espíritu Santo, en un templo del Espíritu Santo. Y un elemento característico es que dentro del templo, dentro del altar, de toda la estructura, estaban estos elementos del sacrificio. Estos altares en los cuales se tenían que hacer sacrificios, se tenían que hacer holocaustos, ¿sí? La primera vez que la palabra del Señor nos menciona la palabra altar es con Noé, cuando sale del arca. Ya ven que hace un altar y ofrece sacrificios, holocaustos a Jehová. Es la primera vez que nos habla la Biblia o hace referencia a un altar como tal. Y ahí empieza toda la normatividad, principalmente en Levítico, que nos empieza a hablar de cómo eran los altares, qué características deberían de tomar. Pero nosotros también tenemos que ser un altar para el Señor. Ya nos dice el apóstol Pablo: ustedes son un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes, pero también tienen que hacer de ustedes un altar, y en ese altar debe de haber fuego ejemplificado con el Espíritu Santo, un fuego que no se tiene que apagar en ningún momento. Necesitamos ser cristianos que construyan un altar de mi propia vida. Mi propia vida debe de ser un altar para el Señor.
Mi propia vida debe de estar consagrada, sacrificada, ofrecida como una ofrenda de olor grato al Señor, ¿sí? Para que su fuego poderoso, el fuego del Espíritu Santo, descienda y consuma esta ofrenda que yo mismo me ofrezco como una ofrenda de olor grato al Señor y consuma todo mi ser. Uno de los principales problemas con los cristianos modernos es que no levantamos un altar para el Señor. ¿A qué me refiero con esto? En Estados Unidos, terminando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, cuando empieza a surgir todo el movimiento pentecostés. En los inicios del movimiento pentecostés en Estados Unidos se da a cargo del hermano Farma, junto con otro hermano, no recuerdo su nombre. ¿Qué pasaba en ese momento en las iglesias de aquel momento? Imagínense que este es el instituto bíblico de aquel momento. El hermano Farma era de raza negra. Tenía prohibido entrar al salón de clases con todos los demás porque él era negro, ¿vale? Pero el amor hacia el Señor que él tenía lo hacía tomar clases desde la puerta. De la puerta del salón, él no podía entrar al salón y juntarse con los blancos, aunque fueran hermanos en Cristo. Tenía que quedarse a la entrada del salón para poder tomar clases. Tiempo después le designan una iglesia, pero por ser negro es hecho a un lado y no lo respetan, no lo quieren. Se ve la necesidad de salir de su iglesia y montar otra iglesia con su esposa y otros hermanos. Pero hay testimonios que cuando empiezan los cultos, con él se inaugura el movimiento pentecostés, que desciende el fuego del Espíritu Santo y empieza a manifestarse de distintas maneras. Hay testimonios que nos dicen que mucha gente veía cómo salía fuego del templo, ¿sí? Pero era un fuego espiritual. Todos sabemos que era un fuego espiritual, no que se estuviese quemando la estructura como tal, sino que era el fuego del Espíritu Santo el que se estaba manifestando de esa forma, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando nosotros como cristianos somos un templo del Espíritu Santo. Mi vida la ofrezco como una ofrenda de olor grato, pero además es un altar donde el fuego del Espíritu Santo siempre está ardiendo. Siempre voy a ser una llama grande, fuerte, ¿sí? Que voy a estar contagiando a los demás de ese fuego del Espíritu Santo. Tenemos otros testimonios cuando empieza toda la Reforma Protestante, está en auge la Inquisición también, y empiezan a agarrar a varios hermanos, ¿sí? Gracias a los historiadores hay testimonios de que muchos de los hermanos que iban a la hoguera vivos morían alabando al Señor. ¿Por qué? Porque se piensa que ellos por dentro estaban ardiendo en el Espíritu Santo, ardiendo en el fuego del Señor, y por eso no les importaba el fuego que había afuera, porque lo que a ellos los consumía era el amor por el Señor que había dentro de ellos. Desgraciadamente en los últimos años, en todas las iglesias, es muy difícil lograr que los cristianos sean templos, sean un altar del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo arda en ellos. Desgraciadamente lo que vemos actualmente simplemente son emociones. Me emociono por el lugar en el que estoy, ¿sí? Pero el que la emoción me contagie no quiere decir que yo esté ardiendo por dentro del Espíritu Santo. Cuando hacemos un altar para que more el Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos ponerle leña para que no se apague. ¿Cuál es esta leña que yo debo de poner en ese altar para que empiece a arder el fuego? ¿Qué se imaginan que sea esta leña que tengo que estarle poniendo a mi altar, que soy yo, mi propia vida? La oración, el estudio de la palabra, el ayuno, que me va a llevar a manifestarlo en acciones, ¿sí? ¿Cómo estamos en oración? Analiza tu propia vida y cómo estás en oración. A través de la oración, ¿estás poniéndole leños a tu altar? A través del ayuno, ¿le estás poniendo leño a tu altar? A través del estudio de la palabra, ¿le estás poniendo leño a tu altar? En México, no digo en el México antiguo porque todavía lo tenemos en algunas zonas de México, ¿cómo le hacen para que no se apague el fuego? Cuando te dicen, hay que atizarle al fogón, ¿a qué se refiere? Soplarlas, ¿sí? Echarle aire para que no se apague. ¿Cuántos de ustedes atizan su fogón? Con la oración, ayuno, estudio de la palabra. Una.
Eso debemos de hacerlo nosotros. Debemos de echarle leña a mi altar, que soy yo, para tener un fuego ardiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le pongo este fuego? Si no le pongo leño a mi altar, ¿se apaga? Claro. ¿Y qué es lo que pasa con mi vida cuando no tengo un fuego? A ver, Freddy, los tres, vengan. Rose, ¿sí? No, tú no. Imagínense que está la alabanza y los niños, que ellos sí ponen leña en su altar, ellos sí ayunan, oran, leen, estudian, ellos están ardiendo en el espíritu. Pero Rose, como que no le he puesto leña últimamente a su altar. ¿Qué pasa? Dice Rose, ay, me encanta ir a MCI, ¿por qué? Siento el fuego del Espíritu Santo, siento cómo me consume. Pero, ¿está sintiendo el fuego del Espíritu Santo cómo brota de su interior hacia afuera? ¿O está sintiendo el calor del fuego que está consumiendo a ellos? Está sintiendo el fuego que está consumiéndolos a ellos. Pero ¿qué pasa si a ellos los mandan de misión a otro lado? Y nada más se queda Rose, y va a MCI a Rose, y empieza la alabanza y ya no hay. Ya no hay quien contagie a Rose. ¿Qué va a decir Rose? Ay, ese hermano que está ahí arriba como que no tiene el fuego del Espíritu Santo. Como que el hermano que está dirigiendo a mí se me hace que anda en pecado. Por eso no siento el fuego del Espíritu Santo. No. El problema es que Rose no le pone leña a su altar. Y por eso no puede sentir el fuego del Espíritu Santo. Muchas veces, eso es lo que pasa en las iglesias. ¿Vale? Cuando unos cuantos están poniéndole leña a su altar, entonces hay una llama por aquí, otra por acá, por allá, entonces varios pueden sentir el calor del Espíritu Santo. Pero si yo me encargara de mi propio altar y ponerle leña y enciende el fuego del Espíritu Santo en mí, no me va a importar quién esté aquí enfrente, porque el fuego del Espíritu Santo me va a estar consumiendo desde adentro, porque sé cómo hacerlo, sé cómo orar, sé cómo ayunar, sé cómo estudiar la palabra. Entonces el fuego en mí va a estar ardiendo sin importar quién esté aquí. Hay muchos hermanos, como les digo, dicen esto, es que el que está enfrente como que no viene, no trae la unción, no tiene el fuego, no me conecta con el Espíritu Santo. Ese tipo de excusas, pienso yo, solamente se las aceptamos a los cristianos nuevos, a los cristianos bebés, que apenas están aprendiendo cómo orar, cómo ayunar, por qué estudiar la palabra, por qué tener una vida íntima con el Señor. Ahí sí se las creo a ellos. Por eso los que están aquí al frente deben tener un contacto directo con el Señor, para que a aquellos cristianos nuevos los puedan conectar con el Espíritu Santo y con el Señor. Pero los cristianos que ya tienen tiempo en la iglesia, a ellos no les acepto esas excusas, porque son cristianos que ya deben de saber cómo conectarse directo con la presencia del Señor. Y es su responsabilidad de estos cristianos que no se conecten con el Espíritu Santo. Pablo es muy enérgico cuando le escribe a Timoteo, porque algo le estaba pasando a Timoteo en este aspecto. Si nos vamos primero a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Bueno, aquí el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, bueno, que le fue dado un don, le fue dado un puesto, pero a través de todo el proceso legal que tiene que ser dentro de la iglesia, a través del grupo de ancianos que pusieron la mano sobre él. Está siendo muy enfático el apóstol Pablo y le está diciendo a Timoteo: no descuides ese don. Algo le estaba pasando en la vida de Timoteo.
algo estaba sucediéndole, que estaba descuidando ese don. Se refiere principalmente a los dones, a los carismas dentro del ministerio, del Espíritu Santo. Algo le estaba pasando a Timoteo, por lo cual Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? No descuides de este don. Timoteo estaba descuidando el don que había en él, el don dentro del ministerio. Esta frase que le dice el apóstol Pablo, no descuides, se refiere principalmente, no prestes atención, no le estás prestando la atención necesaria o la atención que amerita ese don que tienes. Estás descuidando el don que te fue dado por profecía y después justificado por la imposición de manos. Pero si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, ahí tenemos más información de lo que le estaba pasando a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, aquí nada más hay una diferencia en mis manos. En 1 Timoteo le dice por las manos del presbítero del grupo de ancianos. Le dice el apóstol Pablo, aquí hay algo muy significativo. Le dice, por lo cual te aconsejo que despiertes o avives el fuego de Dios. Timoteo estaba dejando que ese fuego se apagara. Timoteo no estaba atizando el fogón que había dentro de él. Algo le estaba pasando a Timoteo, pero algo muy peculiar que le dice el apóstol Pablo, le dice, el fuego de Dios que está en ti. Le está diciendo, el fuego de Dios ya está en ti. Tienes que encenderlo. No tienes que ir a otra iglesia a buscar. Es que ya no siento la presencia de lo que decíamos con Rose. Dice Rose, se fueron los niños, se fueron nos mandaron de misión a Sudáfrica y se queda Rose aquí, ¿no? Y dice Rose, es que ya no siento el fuego del Espíritu Santo con los nuevos que están en la alabanza, ¿sí? Y dice, ay, voy a ir a otra iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de una forma muy fuerte, ¿vale? ¿Qué está haciendo Rose? Esta palabra podríamos aplicarla en la vida de Rose y le dijera a su pastora, Rose, tienes que prender el fuego que hay en ti. No tienes por qué irte a otra iglesia a buscar ese fuego, porque el fuego tú lo tienes. Es tu responsabilidad que ese fuego encienda nuevamente. ¿Vale? Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en esta parte. El fuego en Timoteo se estaba apagando por X o Y situación. Y le recalca el apóstol Pablo, Timoteo, tienes que prender ese fuego, tienes que atizar el fuego, oración, ayudo, estudio. Bueno, todavía no había tanta palabra en ese momento escrita, pero ya había algunas cartas que circulaban entre las primeras iglesias, aparte del Antiguo Testamento que ya también teníamos. Timoteo, estás descuidando el ministerio que hay en ti, estás descuidando el don que te ha dado el Señor por profecía y por imposición de manos. Entonces te exhorto a que atices el fogón, que le eches leña al fogón. No tienes por qué buscar el fuego del Señor en otro lugar, porque el fuego del Señor, desde que recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, está en ti, en el que es el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es empezar a echar fuego para que empiece a encender, para que empiece a arder ese fuego que ya está en ti, hermano. El fuego del Señor ya está en ti. Si en algún momento has sentido que ya no sientes la presencia del Señor, que algo falta, a lo mejor has descuidado algo de tu vida personal con el Señor, por lo cual ese fuego se ha ido apagando poco a poco y solamente quedan carbones medio encendidos entre toda la ceniza. Pero si le empiezas a echar, le empiezas a soplar, va a encender nuevamente ese fuego que tenemos en el Señor. Pablo le dice que avive el fuego que está en él, no que fuera a buscar el fuego a otro lugar. Le recalca, el fuego está en ti, tienes que encenderlo. Tenemos tres principales enemigos que van a tratar de apagar el fuego que hay en nosotros. Número uno, el mundo, con todas las cosas que nos muestra, con toda la cara hermosa que nos pintan las cosas del mundo, puede ser uno de los principales elementos que pueden apagar el fuego que hay en mí. En la mañana ya no me acuerdo desde cuando hablábamos de que no nos unamos con yugo desigual. Podría ser un elemento que nos puede ir sacando
alejando de la presencia del Señor, y el fuego que hay en mí se puede ir apagando, claro, si yo lo permito. El segundo punto que nos puede alejar del fuego del Señor o hacer que se apague este fuego es mi propia carne, mi yo carnal. Recuerden que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador tenemos dos naturalezas, una espiritual, mi yo espiritual, pero mi yo carnal, que dice el apóstol Pablo también, tu yo espiritual tiene que ir creciendo para que tu carne mengue, vaya disminuyendo, pero está ahí, sigue estando ahí mi carne, somos carne y no podemos separarnos de esto. Muchas veces le echamos la culpa al pobre diablo, de todo le echamos la culpa, pequé, por culpa del diablo, porque el diablo me puso el momento de pecar, me puso la situación, entonces pequé. Pero muchas veces el diablo no tiene la culpa, es mi propia carne, mi propia naturaleza carnal la que está ahí, sigue presente y se manifiesta de esa forma. Y otro elemento, ahora sí, también puede ser el diablo, el que puede hacer que ese fuego del Espíritu Santo se apague en cada uno de nosotros. Hermano, no descuides el fuego que Dios ha puesto en ti. Tienes que atizar el fogón, echarle leña para que encienda, que no te pase. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? ¿Sí? Sí. Que estaban las vírgenes esperando al amado, pero Sí. ¿cuántas se durmieron? Pues no llevaron suficiente aceite. 5 se durmieron, que eran las que no llevaban, ahí ya no prendían el fuego con leña, ya era aceite, Ajá. pero no llevaron aceite y además se durmieron. Y que llega el amado, híjole, y que le dicen oye, pásame tantito aceite para encender mi fuego. Y él, no, este es mío, ¿qué tal si me quedo sin aceite? ¿Qué tal si me quedo sin leña, sin combustible para encender el fuego? Ve y busca el tuyo. El Señor viene por piedras de fuego, el Señor viene por carbones ardientes. Tú tienes que estar listo para cuando el Señor venga, pero tienes que estar listo como un carbón ardiente. Tienes que encender tu fuego, siempre tienes que vivir en fuego. El fuego que habita en cada uno de nosotros, cuando yo lo enciendo, cada uno, imagínense que todos nos dedicamos toda la semana a echarle leña al fogón, al altar que hay en mí. ¿Qué va a pasar el domingo cuando todos empiezan a llegar? Un fuego ardiendo, otro fuego ardiendo, carbones ardiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de MCI? Una iglesia de fuego, una iglesia ardiendo. Me encantaría, ¿cuántos anhelan que MCI sea una iglesia de fuego, donde el Espíritu Santo de Dios se mueva, donde los dones del Espíritu de Dios se muevan, donde no importa quién esté al frente, yo me conecto con mi Señor, puedo alabar y glorificar a mi Señor? Gran parte del trabajo espiritual es de forma personal, ¿sí? Cuando yo tengo la costumbre, cuando ya estoy acostumbrado a conectarme con el Señor en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, cuando venga el domingo, donde todos estemos juntos, no me va a costar trabajo, porque ya sé cómo hacerlo. Gran parte del trabajo espiritual es de forma personal. El Señor principalmente quiere iglesias de fuego, quiere iglesias que ardan en el Espíritu Santo. Un cristiano en el fuego de Dios no se conforma con que Dios lo use una vez, sino que cada día desea, anhela tener una nueva experiencia con el Señor, un encuentro personal con Él día tras día. Un cristiano de fuego no se conforma con lo que la pastora le enseña en su iglesia, no se conforma con lo que leyeron el domingo en su iglesia, sino que siempre va de más a más, siempre está buscando más y más cómo alimentar ese fuego que hay dentro de él, ¿sí? Como les decía, el poder, un avivamiento en el Espíritu, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, siempre va a venir cuando hay carbones ardientes dentro de una iglesia. Los grandes avivamientos dentro del mundo cristiano se han dado principalmente cuando hay gente que está buscando la presencia del Señor. Hay fuego, ¿sí? Como el Espíritu Santo es fuego, lo atrae y empiezan los grandes avivamientos. Hay algunos testimonios de hermanos, bueno, no hermanos, de gentiles que pasan por fuera de iglesias y muchos han dicho, es que esa iglesia se está quemando, está saliendo fuego de la iglesia, pero no es un fuego físico, es el fuego del Espíritu Santo, porque todos los hermanos están ardiendo en fuego dentro de la iglesia. Claro, también no hay que perder de vista, si mi hermana Rose tiene problemas
en su vida. Entonces, si ella con toda sinceridad está buscando al Señor y viene el domingo y hay fuegos ardientes alrededor de ella, la van a contagiar para que el altar de Rose encienda nuevamente. Pero siempre va a depender de Rose, de la disposición que ella tenga para buscar al Señor, ¿vale? Hay que poner mucha atención en estas cuestiones, porque luego nos metemos en problemas en esto. Pon unas preguntas en tu mente. ¿Estás realmente inmerso en el fuego de Dios? ¿Estás metido en ese horno, de fuego? ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Cuando los llevan al horno de fuego y veían a 4 hombres paseándose dentro del horno de fuego, y va el rey a ver qué estaba pasando, y en lugar de que estos estuvieran estuvieran calcinados, simplemente los veían pasear, ¿sí? Porque algunos teólogos dicen es que el fuego de Dios vivía dentro de ellos y el fuego de afuera era mucho menor que el fuego del Espíritu Santo que vivía dentro de ellos, y el fuego no consume más fuego. Entonces, por eso ellos podían andar caminando en medio del fuego. ¿Cuánto realmente tú estás viviendo dentro del fuego de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra del Señor, que es leño para tu altar? ¿Cómo es tu vida en oración? ¿Realmente tienes un momento especial para orar en el Señor día a día? ¿Cuánto tiempo ayunas en la semana, que también es otro elemento para atizar el fuego en mi altar? También podríamos decir cuánto de lo que el Señor te ha dado lo dispones para servirle. Y me refiero más a tu disposición para servir en la obra del Señor. Todos, sin excepción de personas, tenemos un punto estratégico en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia MCI, y todos juegan un papel importante dentro de ella. ¿Cuánto realmente estás dispuesto a dar para poder servir en ese lugar que el Señor te ha dado, sin importar lo que sea? ¿Sí? Cuando nosotros vivimos en el fuego del Señor, estamos insertos en su fuego, entonces voy a tener una iglesia de fuego. Yo quiero que MCI sea una iglesia de fuego. Arda. ¿Para qué? Porque una iglesia en fuego camina en la palabra, cree, confía en lo que el Señor le está diciendo, y sus ojos son ojos de águila, ojos de fe. Recuerden del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo una temporada de sequía, en épocas del profeta Elías. Manda a su siervo, le dice: sube a la montaña y dime qué ves más allá del mar, de las piedras que ves. Baja el siervo y le dice: no veo nada, Señor. Y sube Elías y dice: yo estoy viendo una tormenta que viene para saciar la sed que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque Elías estaba viendo con unos ojos de profeta, estaba viendo con unos ojos de fe, con esos ojos de águila que logran ver mucho más allá que cualquier otro tipo de ojos. Una iglesia de fuego siempre va a tener puestos sus ojos de la fe, y va a ver mucho más allá de lo que cualquier persona puede ver, cualquier persona común y corriente puede ver. Siempre vamos a estar viendo mucho más allá de lo que el Señor ya nos ha dicho. Una iglesia en fuego siempre anda en fe y no por vista. Caminamos por fe en el Señor y no por lo que puedo ver. Porque si confiara en lo que veo, en lo material, yo creo que ya no estaríamos aquí, ¿vale? Siempre caminamos por fe en el Señor Jesucristo, y una iglesia también, ya no solo en mi vida personal, sino en grupo. Una iglesia en fuego camina en el amor de Dios. Una iglesia en fuego se mueve en los dones del Espíritu Santo. Una iglesia en fuego nunca está quieta, siempre está buscando almas para atraer al Señor. Si comparamos cómo surge el movimiento Pentecostés en Estados Unidos, a cargo de los grupos segregados, negros principalmente, y gente que iba de Latinoamérica, México, hacia Estados Unidos, que también eran segregados, ¿sí? Migrantes. Vemos cómo el Señor se sirve de esta gente que era hecha a un lado, y empieza un gran avivamiento en Estados Unidos con el movimiento Pentecostés. Si esto lo traspolamos a nuestra vida, a nuestra realidad,
que hasta cierto punto hemos sido hechos a un lado por nuestra preferencia sexual, también nosotros podemos ser y mostrar que el fuego del Señor también puede habitar en nosotros. MCI tiene que ser una iglesia en fuego, para que vaya por todos aquellos que aún no conocen del Señor, para que vaya a hablar del amor de Jesucristo a todos aquellos que mueren sin el Señor. Porque, como les decía, una iglesia en fuego nunca está quieta, siempre está buscando almas. ¿Para qué? Porque es tan grande el gozo que hay en mí, es tan grande el amor hacia mi Señor, que lo que voy a tratar es que otros también conozcan de ese amor, que nadie se pierda sin conocer el amor del Señor. Una iglesia en fuego es lo que va a estar buscando principalmente. Otro ejemplo que tenemos de gente que vivía dentro del fuego del Señor, Esteban, uno de los principales mártires de la iglesia primitiva. Si han leído la vida de Esteban, nos habla sus últimos momentos, fue lapidado, murió lapidado, pero los registros que hay de él nunca nos hablan de que se quejó o cualquier situación, sino que él empieza a hablar en el ámbito espiritual, lo que empieza a ver, lo que empieza a sentir. ¿Por qué? Porque él no veía con los ojos carnales, él veía con sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque él vivía en fuego. Y siempre esto es lo que tenemos que poner frente de nosotros, estos ojos espirituales que van a venir a través del fuego del Espíritu Santo para vivir por fe cada cosa que se nos presente en nuestra vida cotidiana. Una iglesia de fuego no es espectadora, sino que actúa en el poder de Dios. Una iglesia en fuego no se queda quieta esperando a ver qué va a pasar. Una iglesia en fuego hace que las cosas pasen, hace que las cosas sucedan. Recuerden la historia del hombre paralítico que ya llevaba como 38 años esperando a que viniera el ángel, moviera las aguas para poderse sumergir y fuera sanado. ¿Recuerdan esta historia? ¿Sí? Una iglesia en fuego no se espera que venga el ángel, mueva las aguas y se pueda... No, la iglesia en fuego busca a través del poder del Señor generar un remolino dentro de esas aguas, para que esas aguas llenas del nombre del Señor Jesucristo puedan alcanzar a más y más gente, pero a través de su palabra. Una iglesia en fuego no tiene, como ya les mencionaba, no tiene una vista corta, sino una vista de águila. Mira más allá de lo que otros pueden ver, porque está viendo con los ojos de la fe y no por las circunstancias que lo están rodeando. ¿Sí? Cuando ustedes están metidos en el fuego del Señor, no importa lo que el enemigo les ponga al lado, no importa lo que el enemigo te muestre lo que está pasando, no importa lo que tus ojos carnales puedan ver, lo que tus sentimientos puedan percibir, lo que importa es lo que el Señor te ha dicho. Y si el Señor te ha dicho que eres más que vencedor en Jesucristo, créelo, porque es verdad. Todo lo que tenemos o lo que pasa a nuestro alrededor, véanlo como una ayuda para que su yo espiritual crezca y ese fuego pueda ser mucho más grande. Una iglesia en fuego no le importa si la meten en un horno de fuego ardiendo. ¿Por qué? Porque aún dentro de ese fuego ardiendo tú vas a estar alabando y danzando y levantando el nombre del Señor, así como les comentaba, lo hacían los amigos de Daniel. Una iglesia en fuego no se conforma con lo que digan allá afuera. Una iglesia de fuego siempre va a ir por los que están allá afuera. En estos tiempos, en lo que la tecnología avanza cada más, la ciencia avanza cada día más, muchos se alejan y reniegan del poder del Señor, pero hay muchos tantos que viven oprimidos por no encontrar un lugar donde poder vivir una experiencia como la que nosotros hemos hecho. Y creo que ese es uno de los objetivos por los cuales el Señor ha levantado MCI: ir por aquellos que viven sin el Señor, principalmente por toda aquella población no heterosexual que vive oprimida por lo que dicen las demás iglesias. Nosotros, MCI, tienes que ser una iglesia de fuego, tienes que ser una iglesia que se mueva aún dentro de los hornos de fuego para ir y arrancar de las manos del mundo a toda aquella gente que muere sin el Señor, para que ellos puedan vivir lo mismo que nosotros hemos vivido. Si en algún momento hemos sido rechazados, así como el hermano Farma fue rechazado por ser negro,
pero gracias a él vino un gran avivamiento, gracias al amor y la sed que él tenía del Señor. También MCI puede ser una iglesia grande, fuerte, que se mueva en el fuego del Espíritu Santo. Esa iglesia que en algunos años van a voltearla a ver como una mega iglesia donde nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y le pidas al Señor